¿Y si cuando mueres no termina todo? ¿Y si tu conciencia, eso que realmente eres tú, no se apaga como una lámpara, sino que cruza un umbral invisible que pocos se atreven a imaginar? Has perdido seres queridos. Has sentido el vacío. Te has preguntado en el silencio de la noche, ¿estarán bien? ¿Me verán? ¿Dónde están? ¿Qué me pasará a mí cuando me toque? Y si te dijera que lo que ocurre con tu conciencia después de la muerte no es un final, sino una continuación misteriosa que guarda secretos que pocos están preparados para recibir? Y si te dijera que hay evidencias espirituales, bíblicas y hasta científicas que apuntan a una realidad que trasciende el cuerpo físico, una realidad que puede darte paz si la conoces, pero también temor si decides ignorarla. Lo que estás a punto de descubrir en este video podría cambiar radicalmente tu manera de ver la vida, la muerte y lo que hay entre ambas. Porque hay una verdad que ha sido susurrada a través de las Escrituras, repetida por los profetas y vivida por los mártires. Un secreto divino que no es revelado a todos, sino solo a aquellos que realmente buscan comprender los misterios del reino. Hoy vamos a desenterrar ese misterio. ¿Qué es la conciencia según la Biblia? ¿Alguna vez te has preguntado si tu ser querido fallecido realmente ha partido del todo? Y si te dijera que hay señales invisibles que podrían estar mostrándote que aún sigue a tu lado, velando por ti desde la eternidad. He preparado un ebook gratuito que profundiza en estas verdades bíblicas y espirituales, que pocos conocen y que pueden transformar la forma en que entiendes la vida después de la muerte. Descárgalo ahora, pero hazlo rápido. Solo estará disponible por tiempo limitado. Miles ya lo han descargado y han encontrado consuelo y respuestas que han fortalecido su fe. Haz clic en el primer enlace de la descripción o apunta tu cámara al QR en pantalla y recibe hoy mismo este material exclusivo que Dios puede estar usando para hablar directamente a tu vida. ¿Qué sucede con ella cuando el cuerpo deja de respirar? ¿Estamos dormidos? ¿Estamos vivos en otro plano? ¿Estamos esperando el juicio? ¿Podemos saberlo ahora o solo nos queda fe? Reflexiona por un momento. Si tu conciencia sobrevive a la muerte, eso significa que tus decisiones, tus pensamientos, tus palabras tienen un peso eterno. ¿Cómo vivirías tu vida si supieras que esta no es tu única existencia? ¿Qué harías hoy si supieras que lo que te espera después no es la nada, sino algo inmensamente más real que esta vida? En este viaje revelador, te mostraré puntos de vista bíblicos, con fundamentos profundos, y también tocaré ideas científicas que te sorprenderán. Exploraremos juntos pasajes que quizá jamás habías notado y que contienen llaves espirituales capaces de abrir la puerta del entendimiento. Te daré respuestas, pero también preguntas que abrirán tu alma para que el Espíritu Santo te hable directamente. Y presta mucha atención. La penúltima enseñanza de este video contiene una clave que puede desbloquear una bendición oculta en tu vida actual. No puedes perdértela, pero antes de seguir, quiero que participes de esta experiencia espiritual. Comenta aquí abajo la frase "Paz en Cristo". Hazlo como un acto de fe. Escribe "Paz en Cristo" como una declaración profética de que estás entrando a un terreno sagrado, donde Dios puede hablarte. Esto no es solo un video, es un altar. Al comentar, estás sellando tu compromiso con tu fe. Y si aún no le diste me gusta, hazlo ahora. Al hacerlo estarás activando el algoritmo para que este mensaje llegue a otros corazones rotos, otras almas que claman por respuestas, y tú estarás ayudando a predicar la palabra de Dios sin moverte de tu casa. ¡Qué hermoso ministerio el que tienes en tus manos! Si ya te suscribiste, te felicito. Eres parte de esta comunidad de fe que no deja que el fuego del Espíritu se apague. Si aún no lo hiciste, hazlo ahora.
porque cada suscriptor aquí es un faro encendido en medio de esta generación confundida. Este canal es refugio para muchos que no tienen iglesia, para muchos que oran solos en casa, para muchos que están cansados de buscar respuestas. Y tú eres parte de esto. Quédate hasta el final, porque en este video hay una revelación, una verdad que podría llevarte a la paz que has buscado toda tu vida. No apagues este video, no mires otra cosa. Hoy, tal vez, Dios te quiere decir algo. Ahora, sí, comencemos nuestro estudio. ¿Estás listo para cruzar el umbral de lo eterno? El seno de Abraham, conciencia activa después de la muerte. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, Jesús cuenta una historia que ha generado preguntas profundas por siglos. No es una parábola común. Es un relato cargado de detalles, de nombres propios y de una enseñanza espiritual tan fuerte que muchos teólogos creen que no es solo una metáfora, sino una revelación real de lo que sucede después de la muerte. Jesús habla de un hombre rico que vivía rodeado de lujos, banquetes y placeres, y de un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que deseaba alimentarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ambos mueren. El rico es sepultado y Lázaro es llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y aquí es donde ocurre lo impensable. Jesús describe que el rico levanta sus ojos en el Hades, en medio de tormentos, y ve a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Clama por ayuda, siente sed, recuerda su vida, implora que alguien vaya a advertir a sus hermanos aún vivos. El hombre tiene conciencia, sabe quién es, recuerda su vida pasada, siente emociones, dolor, preocupación. Y Abraham le responde con otra realidad, que hay un gran abismo entre ellos, que no se puede pasar de un lado al otro. Este pasaje nos abre una puerta profunda. ¿Existe una conciencia activa después de la muerte? Nuestra alma continúa percibiendo, sintiendo, razonando, incluso después de que el cuerpo regrese al polvo. Aquí Jesús no nos habla de reencarnación ni de la aniquilación del alma. Nos muestra una dimensión paralela, espiritual, donde la conciencia está viva y clara. Una dimensión donde los destinos no se pueden cambiar, pero las realidades son más vívidas que las terrenales. Ahora, piensa en esto contigo mismo. ¿Te imaginas despertar del otro lado y seguir siendo tú, recordando, lamentando o celebrando cada decisión? ¿Te imaginas estar consciente sin cuerpo? ¿Qué emociones te genera esto? Este relato no es un simple cuento. Es un espejo espiritual. Jesús no usó esta historia para entretener, sino para advertir. Porque así como Lázaro descansaba en paz, el rico sufría por su falta de misericordia, por su arrogancia, por no haber vivido con propósito eterno. Y ambos estaban plenamente conscientes de lo que les estaba sucediendo. Hay muchas enseñanzas ocultas en este texto. Dios no mide tu destino eterno por tus riquezas ni por tu pobreza, sino por tu relación con Él. La conciencia no muere con el cuerpo, solo se traslada. Tus decisiones aquí y ahora tienen un eco eterno, y lo más fuerte, no hay regreso. Hermano, hermana, tú que estás viendo este video, ¿dónde estaría tu conciencia si murieras esta noche? ¿En paz o en tormento con Cristo, o en una dimensión separada de Él? Este pasaje nos invita a vivir con los ojos puestos en la eternidad, a cuidar nuestras decisiones diarias, a recordar que cada acto de compasión tiene peso celestial. Nos recuerda que el tiempo para cambiar es ahora, no después, porque después solo quedará la memoria, el lamento o la gloria. Y si hoy estás escuchando este mensaje, es porque aún hay esperanza para ti. Dios quiere hablarte, redirigirte
consolarte o despertarte. No apagues esta voz, no cierres esta puerta. Lo que descubras en los próximos bloques puede marcar tu eternidad. ¿Listo para continuar? El espíritu que vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7. Cuando el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu, escribió el libro de Eclesiastés, no lo hizo como un filósofo cualquiera, lo hizo como alguien que había probado de todo, riquezas, placeres, sabiduría, poder, y aún así encontró vacío en todo lo terrenal. Pero al final de sus reflexiones lanza una declaración que corta como una espada en el alma de quien la oye. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Detente un momento. ¿Comprendes lo que estás leyendo? Este versículo es un mapa espiritual. Te habla del destino doble del ser humano al morir, el cuerpo al polvo, el espíritu a Dios. Esto no es poesía, es revelación. Tu conciencia, tu espíritu, tu esencia no desaparece. Vuelve a su origen, no se disuelve en la nada, no se pierde en el universo, vuelve a Dios. Aquí no hay reencarnación, ni inconsciencia, ni energía flotando sin rumbo. Aquí hay una verdad clara: somos prestados por un tiempo, pero le pertenecemos a Dios eternamente. Y si el espíritu vuelve a Dios, ¿en qué estado vuelve? ¿Con qué historia vuelve? ¿Con qué memoria? ¿Con qué decisiones? ¿Con qué heridas? ¿Con qué fe? Esta afirmación de Eclesiastés pone de cabeza la mentalidad moderna. La ciencia puede estudiar el cuerpo, la filosofía puede especular sobre el alma, pero solo la palabra de Dios te revela qué ocurre cuando el velo de la muerte se rasga. Y ¿sabes qué implica esto para ti? Que cada segundo de vida es un regalo y una preparación, que tus pensamientos, tus emociones, tus luchas internas, tus oraciones en lo secreto, todo eso está siendo almacenado en tu espíritu. Y ese espíritu, al morir, vuelve al Creador. ¿Te imaginas ese momento? Estar cara a cara con aquel que te formó. Sentir tu esencia desprenderse del cuerpo y en un abrir y cerrar de ojos, estar en la dimensión del eterno. Este versículo cambia la manera en que ves la muerte. Ya no es una tumba fría, sino un regreso. Ya no es un punto final, sino una puerta. Pero también debe cambiar la manera en que vives, porque si tu espíritu está destinado a volver a Dios, entonces no puedes vivir como si esta vida fuera todo lo que existe. Tu alma tiene un destino y lo está construyendo con cada elección que haces aquí. El sabio Salomón concluye su libro diciendo: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. La conciencia después de la muerte no es una incógnita para el que teme al Señor, es una transición, es un retorno. Y si hay algo que este pasaje quiere dejar grabado en tu corazón, es esto: no vivas como si no fueras eterno, no mueras como si no hubieras vivido, y sobre todo, no llegues al final sin haber conocido al Dios que te espera del otro lado. ¿Te está hablando el Espíritu Santo en este momento? Haz una pausa, respira y dile a Dios: quiero estar preparado para ese encuentro. La transfiguración, conciencia glorificada en vida y muerte, uno de los momentos más misteriosos y sobrenaturales del Nuevo Testamento, ocurre en el Monte de la Transfiguración. Este evento, narrado en los Evangelios de Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9, revela algo sorprendente sobre la conciencia después de la muerte. Jesús lleva consigo a Pedro, Jacobo y Juan a un monte alto. Allí, de repente, su rostro resplandece como el sol, y sus vestiduras se vuelven blancas como la luz. Y ante los ojos atónitos de sus discípulos aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús. ¿Has notado lo que eso implica? Moisés había
muerto hace más de 1000 años. Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego siglos atrás. Ambos aparecen conscientes, ambos están hablando, ambos tienen identidad, propósito, comunicación, ambos están vivos. ¿Qué es esto? Este no es un acto simbólico, es una aparición real, es una revelación de la conciencia post-mortem, en un plano espiritual superior. La transfiguración nos muestra que no solo existe conciencia después de la muerte, sino que esa conciencia puede ser glorificada, transformada por la presencia de Dios. Lo que estaban viendo los discípulos era un adelanto del reino, una ventana al estado eterno de aquellos que caminan con Dios. Si Moisés, que murió, y Elías, que fue llevado, están conscientes, activos y conectados con el plan de Dios, ¿qué te hace pensar que tú no lo estarás? Imagina el impacto de esa escena para Pedro, Juan y Jacobo. Están viendo a dos grandes hombres de fe del pasado, ahora vivos y dialogando con su maestro. Están siendo testigos de que la muerte no pone fin a la misión. Están viendo que la eternidad no es un estado pasivo, sino activo, glorioso, relacional. Ahora piensa en ti. ¿Puedes imaginar tu conciencia despierta en la gloria, conectada con otros que han partido antes que tú, con la capacidad de ver, oír, hablar, incluso después de la muerte? La transfiguración te abre los ojos a una dimensión que va más allá de lo físico. Te revela que la identidad del justo no se borra, no se duerme, no se desvanece, se transforma, se ilumina, se activa. Y esto tiene implicaciones profundas para tu vida ahora. Si la conciencia después de la muerte es glorificada en Cristo, entonces el sufrimiento presente tiene sentido. Si aún después de la muerte seguimos siendo nosotros, entonces vale la pena vivir con fidelidad aquí. Si Moisés y Elías están conscientes, tú también lo estarás. Pero cuidado, esta revelación también es una advertencia. La conciencia no solo se conserva para los fieles. La Biblia también muestra que los impíos mantendrán su conciencia en la eternidad. Y en ellos, esa conciencia no traerá gozo, sino tormento, como ya vimos con el rico. Tú decides ahora en cómo despertará tu alma cuando se separe del cuerpo. Dios te está mostrando hoy que el alma no muere. La muerte no apaga la conciencia. Lo que hay después es más real que lo que tocas ahora. Así que si hoy estás escuchando esto, es porque el Señor quiere decirte, prepara tu alma para el día en que se vea cara a cara conmigo. Y ahora respóndete con sinceridad. ¿Qué encontraría Dios en tu conciencia si hoy murieras? ¿Paz o cuentas pendientes? Esta enseñanza debe estremecer tu interior. Debe sacarte del letargo espiritual, porque el mismo Jesús que brilló ante sus discípulos te está llamando a ti hoy para que despiertes. ¿Y tú estás dispuesto a seguir descubriendo este misterio? El ladrón en la cruz, conciencia redimida en el umbral de la muerte, uno de los momentos más impactantes del Nuevo Testamento, ocurre mientras Jesús está muriendo. Crucificado entre dos malhechores, sufriendo la injusticia, el dolor, el rechazo. Aún en ese instante, el Hijo de Dios está obrando salvación. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Detente, escucha esta frase como si fuera dicha directamente a ti. Hoy, no mañana, no después del juicio, no en un largo sueño de siglos. Hoy el ladrón moría, sí, su cuerpo colapsaba, su carne era traspasada, pero su alma, su conciencia, recibía una promesa gloriosa. Hoy estarás conmigo, no dormido, no inconsciente, estarás consciente, presente, vivo, y no solo eso, conmigo, en la misma dimensión donde está el Cristo glorificado, en el lugar donde la presencia del Cordero es luz.
el paraíso. Este pasaje responde de forma directa y poderosa al misterio de la conciencia después de la muerte. La conciencia del justo redimido entra inmediatamente en la presencia del Señor. ¿Te das cuenta del poder de estas palabras? Este hombre no tenía obras que mostrar. No tuvo tiempo de bautizarse, de servir en la iglesia, de devolver lo robado, pero sí tuvo conciencia, sí tuvo fe, sí tuvo arrepentimiento, y esa fe, aunque tardía, fue suficiente para llevar su alma, su conciencia, al cielo. Y ahora, ¿cómo se conecta esto contigo? Puede que sientas que es tarde, puede que pienses que has fallado muchas veces, puede que sientas miedo al morir, por lo que hay o no hay dentro de ti, pero si el ladrón fue escuchado en su último respiro, también tú puedes serlo. El paraíso no es un lugar solo para santos perfectos, es para pecadores que se aferran a Cristo en su momento más oscuro, es para almas quebradas que en su hora final claman, acuérdate de mí. Y aquí hay algo más profundo. Jesús responde al clamor de la conciencia, no del cuerpo, no de la religión externa, sino del alma que reconoce quién es Él. Ese ladrón creyó en Jesús mientras lo veía morir. Creyó mientras todos lo negaban. Creyó cuando era más difícil creer. Y eso fue suficiente para asegurar su eternidad consciente, gloriosa, redimida. Reflexiona contigo mismo ahora. Si murieras hoy, te diría Jesús, estarás conmigo. Tu conciencia ha sido redimida por la fe o vive aún en tinieblas. Este pasaje es esperanza para ti, pero también una advertencia. La muerte llega sin anunciarse, y solo quienes han entregado su conciencia a Cristo podrán descansar verdaderamente. Pero lo más maravilloso de todo esto es que tú no necesitas esperar el último segundo para tener esta certeza. Hoy puedes vivir con paz. Hoy puedes dormir sin miedo. Hoy puedes decir, Señor, acuérdate de mí, y saber que Él lo hará. La conciencia después de la muerte no es una ruina incierta, sino un encuentro determinado por la fe. Y tú estás a tiempo de escribir el final de tu historia. ¿Quieres seguir descubriendo lo que ocurre con nuestra conciencia más allá de la tumba? Las almas debajo del altar, la conciencia que clama justicia. Apocalipsis 6, 9, 11. El libro del Apocalipsis está lleno de visiones celestiales, símbolos profundos y revelaciones que trascienden la lógica humana. Pero hay un pasaje en particular que nos muestra una imagen impactante de lo que ocurre con las almas de los que han muerto en fidelidad a Dios. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6, 9, 10. Este versículo es una joya de revelación. Las almas de los mártires, aquellos que dieron su vida por Cristo, están vivas, conscientes, comunicativas y con plena conciencia de lo que ocurrió y está ocurriendo en la tierra. ¿Notas los detalles? Vi bajo el altar. Están en el altar celestial, símbolo del lugar sagrado, del sacrificio aceptado por Dios. No están vagando, no están dormidas. Están en la presencia del trono, en un lugar específico del cielo. Clamaban a gran voz. No están en silencio, no están pasivas, están expresando emociones, haciendo preguntas, intercediendo, clamando por justicia. ¿Hasta cuándo? Tienen percepción del tiempo, de la espera, de lo que aún debe cumplirse. ¡Qué declaración tan poderosa sobre la conciencia después de la muerte! Estas almas no han sido olvidadas, no han perdido su identidad ni su memoria. Saben por qué murieron, saben por qué están donde están,
y saben que Dios aún está ejecutando su plan en la tierra. Pero lo más impactante de todo es la respuesta que reciben. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Apocalipsis 6:11. Dios no los ignora. Dios les da reconocimiento, vestiduras blancas y esperanza, una promesa de justicia. Este pasaje revela una verdad profunda. Después de la muerte, la conciencia de los santos permanece viva. Sus almas descansan, sí, pero no en un vacío, sino bajo el altar de Dios, esperando el cumplimiento de las promesas. Y ahora piensa en ti. Si estas almas están vivas, activas y conscientes en la eternidad, ¿qué pasará con la tuya? ¿Has vivido de tal manera que tu alma pueda estar algún día bajo el altar? Tu testimonio es tan firme que, si murieras hoy, estarías entre los que claman por justicia desde el cielo. Este pasaje es más que una profecía. Es una prueba bíblica de que la conciencia después de la muerte no se apaga, sino que se purifica, se enfoca, se alinea completamente con el propósito divino. Si hay algo que debes llevarte de esta enseñanza, es esto: tu alma tiene voz eterna, y lo que declares hoy con tu vida será lo que tu conciencia declare después de la muerte. ¿Estás construyendo un testimonio que tenga voz en la eternidad? Dios lo ve, Dios lo guarda, Dios lo honrará. Y si sientes que no estás a ese nivel, hoy puedes comenzar a escribir un nuevo testimonio, porque no importa cuán lejos hayas estado, Dios aún está escribiendo tu historia. ¿Quieres seguir descubriendo más secretos del destino eterno de tu conciencia? El espíritu del hombre que el aliento no puede matar, Job 32:8, y la inmortalidad del Almael. Libro de Job es una joya ancestral de sabiduría espiritual. Uno de los textos más antiguos de la Biblia donde se confrontan las más profundas angustias humanas. El sufrimiento, la justicia de Dios, y sí, el misterio de lo que somos más allá del cuerpo. En medio de los discursos de los amigos de Job surge un joven llamado Elihu, quien declara algo que parece una pequeña frase, pero es en realidad una bomba teológica. Ciertamente, espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Job 32:8. Y esta frase contiene una verdad esencial. El espíritu humano no es simple aliento físico, no es solo oxígeno, es algo más profundo. Es una porción espiritual sembrada en nosotros por el mismo Dios. Este versículo nos conecta directamente con el momento de la creación en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre en polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento no es solo respiración, es vida consciente, espíritu, esencia divina. Y ese espíritu no puede ser aniquilado por la muerte física, cuando el cuerpo colapsa, cuando los órganos fallan, cuando ya no hay pulso. El espíritu sigue existiendo, porque es algo que el hombre no generó, es algo que Dios sopló. Job, a lo largo de su historia, se pregunta constantemente sobre el destino del ser humano después de la muerte. Y aunque atraviesa profundos sufrimientos, hay momentos donde reconoce con certeza que el alma tiene un propósito eterno. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios. Job 19:25-26. ¿Qué clase de esperanza es esta? Es la esperanza de una conciencia viva más allá del cuerpo, una conciencia que no solo sobrevive, sino que ve a Dios. Ahora, deja que esto cale en ti. ¿Vives como alguien que tiene un espíritu eterno en su interior? ¿Estás alimentando tu alma
¿O solo estás sobreviviendo en lo físico? ¿Estás preparando tu conciencia para ese momento sagrado en el que estarás ante el trono del Omnipotente? Job, aún entre cenizas y llanto, sabía que su conciencia no se acabaría en la tumba. Sabía que su espíritu, dado por Dios, tenía una cita futura con el Creador. Y esa misma verdad aplica para ti. El mundo puede hacerte creer que eres solo cuerpo. La ciencia puede intentar explicar tu mente como una red de neuronas, pero la palabra de Dios declara que eres espíritu, y ese espíritu volverá a ver a Dios. ¿Estás listo para ese encuentro? ¿Qué estás sembrando en tu conciencia hoy que germinará en la eternidad? Porque cuando llegue tu hora, cuando se acalle tu respiración, tu espíritu hablará, tu alma vivirá, tu conciencia será testigo, y todo lo que has creído, todo lo que has amado, todo lo que has hecho, estará presente. Este conocimiento debe estremecer tu alma y darte paz al mismo tiempo, porque no importa lo que la muerte se lleve, hay algo dentro de ti que jamás morirá. ¿Quieres seguir profundizando en este misterio de la conciencia eterna? El martirio de Esteban, una conciencia en paz ante la eternidad. Hechos 7:54-60. Pocos momentos en las Escrituras tienen tanta fuerza espiritual como la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Su historia no solo es conmovedora, es una ventana abierta al estado de la conciencia de un justo que cruza el umbral entre la vida y la eternidad. Esteban, lleno del Espíritu Santo, está predicando con valentía. Habla a los líderes religiosos sin miedo, con una lucidez que solo puede venir del cielo, pero su verdad desata la ira. Lo arrastran, lo acusan falsamente y lo condenan a morir apedreado. Y es entonces cuando ocurre lo sobrenatural. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». Hechos 7:55-56. ¿Puedes imaginar esa escena? Esteban está a punto de morir, pero su conciencia no se sumerge en terror, ni confusión, ni vacío. Todo lo contrario, está más despierto que nunca. Ve la gloria, ve a Jesús, habla con claridad, perdona a sus asesinos. Esto suena a un alma inconsciente, a un espíritu que se duerme o se apaga. No, Esteban demuestra que la conciencia del justo, al morir, entra en un estado de claridad celestial total. Sus ojos espirituales se abren, su alma se conecta con lo eterno, su espíritu atraviesa el velo y entra en la gloria. Observa con atención lo que ocurre. Antes de morir, Esteban ora: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». B. 59. Él sabe a dónde va, sabe a quién pertenece, sabe que su espíritu no se queda en el polvo, ni queda en la tierra. Va a los brazos de Cristo. Luego, con un acto que desafía toda lógica humana, dice: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». B. 60. Eso es una conciencia pura, en paz, conectada con el corazón de Dios. Una mente humana natural, ante tal violencia, gritaría odio, confusión, miedo. Pero Esteban, porque su alma ya saboreaba la gloria, declara perdón, y entonces dice la Escritura: «Y habiendo dicho esto, durmió». B. 60. No murió, durmió. Porque el justo no muere, entra en reposo, su cuerpo cae, pero su alma se levanta. Ahora mírate a ti mismo. ¿Qué revela esto sobre tu fe actual? ¿Tienes esta clase de seguridad, de certeza, de paz en tu espíritu? ¿Cómo responderías tú si supieras que mañana es tu último día? La historia de Esteban no es solo una lección de valentía, es una declaración profética sobre la conciencia después de la muerte. La conciencia del justo no se
apaga, no entra en confusión, no desaparece, se eleva, se purifica, se encuentra con el Salvador. Y por eso mismo, este testimonio debe confrontarte y alentarte. Si tu conciencia está en paz con Dios, no temerás la muerte. Si estás lleno del Espíritu, verás la gloria incluso antes de cruzar al otro lado. Si Cristo vive en ti, tu espíritu sabrá a dónde va cuando partas. Esta es la diferencia entre morir con Cristo o sin Él. Y hoy, tú estás en el lado de la vida. Aún puedes sellar tu destino. Aún puedes entregarle a Dios tu espíritu, como lo hizo Esteban. Porque el Señor Jesús, el mismo que se puso de pie para recibir a Esteban, también te espera a ti. ¿Deseas seguir profundizando? El libro de la vida, la memoria eterna de la conciencia. Apocalipsis 20, 11, 15. Llegamos a una de las visiones más solemnes y determinantes de toda la Escritura. En Apocalipsis 20, Juan nos lleva directamente al trono blanco del juicio final, ese momento donde toda alma comparece delante de Dios. Y lo que allí se revela es profundamente inquietante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20, 11, 12. Aquí no hay simbología blanda. Aquí hay realidad eterna. Todos comparecen, todos están conscientes, todos tienen su memoria eterna registrada. Cada acto, cada pensamiento, cada decisión están anotados. La conciencia no desaparece, se presenta. Esto significa que lo que tu conciencia es hoy será revelado plenamente en ese día. Este juicio no es una metáfora. Es una revelación futura de lo que ocurrirá con todos los que han vivido, y en ese día no valdrán excusas, religiosidades, máscaras. Solo contará si tu nombre está o no escrito en el libro de la vida. Y esa es la pregunta más importante que puedes hacerte. ¿Está tu nombre escrito ahí? Si es así, no hay temor. Porque los que están inscritos en el libro de la vida son aquellos que han creído en el Cordero, aquellos que han lavado sus vestiduras con su sangre, aquellos que han rendido su conciencia al gobierno de Cristo. Pero si no, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. P15. Una conciencia no redimida no se extingue. Se enfrenta a la justicia eterna. Este pasaje nos muestra que la conciencia no solo sobrevive después de la muerte, es juzgada, evaluada, expuesta, y esto debería mover tu interior como un terremoto espiritual, porque implica que nada de lo que vives es en vano, todo queda registrado. Y ese registro no es externo, es tu propia conciencia proyectada ante Dios. ¿Qué pasará con los secretos que ocultas? ¿Qué dirá tu memoria cuando no puedas callarla? ¿Qué versión de ti quedará grabada en el trono eterno? Este texto nos obliga a vivir con temor reverente, pero también con esperanza, porque aunque nada puede ser borrado del registro eterno por nuestras fuerzas, la sangre de Cristo puede limpiar completamente tu conciencia, y si Él ha escrito tu nombre en el libro de la vida, entonces puedes caminar con seguridad, con gozo, con paz. Porque el juicio no será tu condena, sino tu reivindicación. Tu espíritu no será rechazado, sino recibido. Querido hermano, hermana, no subestimes lo que tu conciencia está construyendo cada día. No ignores los susurros del espíritu. No dejes para mañana el arrepentimiento que tu alma necesita hoy, porque el día del trono blanco no se puede evitar, y la única manera de comparecer sin miedo es llevando a Cristo dentro de ti. Ya lo has visto, la conciencia no muere, no duerme, no se borra, se presenta, y ahora
Estás listo para recibir el bloque final de esta travesía espiritual, un cierre profundo, esperanzador y lleno de revelación. ¿Quieres terminar este viaje hasta el final? Has llegado hasta el final de este viaje sagrado. Y eso dice mucho de ti. Muy pocos lo hacen, muy pocos se quedan hasta el último minuto buscando, anhelando, llorando en silencio mientras Dios les habla. Tú sí lo hiciste. Y por eso, antes de cerrar, quiero hablarte directamente al corazón. Has escuchado palabra tras palabra. Has caminado entre pasajes que revelan que la conciencia no muere con el cuerpo. Has visto cómo el espíritu vuelve a Dios, cómo los justos están despiertos en gloria y cómo los nombres son registrados en libros eternos. Nada de esto fue casualidad. Este video fue un mensaje, una señal, una lámpara encendida en medio de la oscuridad de tu alma. Y si has llegado hasta aquí, quiero que lo declares con fe y humildad. Comenta ahora esta frase: mi conciencia es de Cristo, y Él la presentará limpia ante el trono. Coméntalo como un sello de fe, como una evidencia de que eres uno de los elegidos que están siendo preparados para la eternidad. Eso me ayudará a saber quiénes están escuchando la voz de Dios hasta el final. Y me permitirá orar por ti por nombre. Comparte este video, no porque sea mío, sino porque es un fuego que debe arder en otros corazones. Tú no sabes a cuántas personas les has negado una palabra de vida eterna por callar. No seas de los que ocultan el manantial. Sé de los que abren fuentes para otros sedientos. Suscríbete si no lo has hecho, no por obligación, sino por compromiso, porque este canal es un altar virtual donde muchos vienen a encontrarse con Dios. Muchos no tienen iglesia, no tienen pastor, no tienen a nadie que los guíe, pero aquí encuentran palabra. Y tú eres parte de ese mover. Si ya estás suscrito, te felicito. Estás caminando como parte de esta familia espiritual, y eso es hermoso. Eres como una antorcha encendida que no deja que las tinieblas ganen. Y ahora, antes de irte, detén todo. Quédate un momento en silencio. Escucha la música que acompaña este final. Cierra tus ojos y haz una oración corta y poderosa. Señor, gracias por regalarme un nuevo día. Que tu luz ilumine mi camino y que cada paso que dé sea para honrarte. Gracias por este precioso regalo que has preparado para mí. No apagues este video aún. Permanece en esta atmósfera. Deja que el Espíritu Santo selle en tu alma todo lo que has recibido hoy. Hoy has descubierto que la muerte no es el final, que tu conciencia no es polvo. Es un testigo eterno y tú estás a tiempo de entregarla completamente a Cristo. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, vive con los ojos puestos en la eternidad. Paz en Cristo.